Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues nuevamente Andrés López Beltrán les da un madruguete políticamente hablando, les gana el juicio mediático, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Andy López Beltrán no estuvo en el radar de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. No existen pruebas que lo vinculen con algún delito. Es politiquería, dice la presidenta, y brinca y se rasga las vestiduras la oposición. ¿Cómo es posible? La presidenta lo está protegiendo porque es hijo de López Obrador. Si en el caso de los hermanos Farías lo están mencionando, a ver, para empezar, es un caso que sigue en curso. De que te mencionen a que se compruebe que tuviste una relación en algo, hay un mundo de diferencia. Ahora, te quieren condenar por algo que realizó un conocido tuyo o porque un criminal señaló a alguien que tú conoces. Oye, si esas nos vamos, toda Acción Nacional estaría en estos momentos en la cárcel. Pero bueno, hablando de Andy, siguiendo la misma línea, Ricardo Monreal, así es, Monri, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que no tener visa estadounidense no te condena ni te debe satanizar, y es algo muy cierto. Lo curioso es que también en esta entrevista habla acerca de su nalguita Alejandro Alito Moreno. Asegura que él no protege a nadie. Dice que si existen elementos para proceder contra Alito, pues adelante, pero que él quisiera darle el perdón de sus pecados. Rubén Moreira, otro de los torpes del PRI, dice que eso de las llamadas listas negras es muy peligroso. Dice que integrantes de la prensa ya han reportado acoso después de aparecer en estos registros y una sarta de tonterías más que ahorita vamos a escuchar y vamos a analizar, porque Arturo Ávila afirma que no hubo un conato de bronca, sino una agresión directa de Carlos Gutiérrez Mancilla en su contra. Maru Campos no aprende, ¿eh? Maru Campos no aprende, sigue de hocicona, sigue abriendo la boca de más, al rato va a andar llorando porque se lleva y no se aguanta. Gerardo Fernández Noroña afirmó que el presidente López Obrador puede volver a la política si es que se atreven a tocar a la presidenta políticamente hablando o está en riesgo la democracia de nuestro país. Pero bueno, vamos a empezar escuchando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien habla acerca de Andrés López Beltrán y las acusaciones que hace la oposición por huachicol fiscal. En algunos medios de comunicación y también exigencias desde la oposición de que se investigara a Andrés Manuel López Beltrán de encabezar una red de huachicol y que esa habría sido la razón por la que le revocaron la visa. ¿Tiene usted algún tipo de información? ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán con temas de huachicol? No estuvo, y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. Dice la presidenta. En algunos medios de comunicación. Pues ahí lo tienen, no hay vínculos más allá de los que hace la oposición de Andrés López Beltrán. Pero es que su amigo está siendo mencionado. Les digo, nos vamos
a condenar a gente por la amnistía que en algún momento tuvieron, ya estuvieran en la cárcel todos los del PRI, todos los del PAN y los de Movimiento Ciudadano. Es más, la mitad de Morena también ya estuviera en el bote. Si de eso se tratase directamente, no hay una denuncia ni una investigación en contra de Andy López Beltrán, que si en un futuro la hay y resulta culpable, bueno, esa es otra cosa, pero hoy día no existe. Habla también de esto Ricardo Monreal. Sí, Ricardo. Mira, yo sostengo que el suprimir o revocar una visa no te condena ni te debe satanizar, pero es una población de más de 100 millones de habitantes frente a 7 millones que tenemos visa o que tienen visa. Lo único que debemos decir es que en el caso de cualquiera que sea suprimida o revocada la visa es pues bienvenido con la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Dice que se trata de un aviso al papá. No, yo creo que primero el presidente de la República o expresidente de la República no creo que visite a Estados Unidos y no creo que requiera de una visa para mantener un liderazgo intacto. No lo creo, pero es un asunto del gobierno norteamericano. Ellos aplican su criterio, es un asunto discrecional y nosotros respetamos los estándares que ellos aplican para negar, revocar o aceptar o Pues ahí lo tienen, y es verdad lo que dice Ricardo Monreal, la visa o el que te quitan la visa no te sataniza y funciona a la inversa. El tener visa no te convierte en automático en un angelito del Señor, para que también se lo echen a la bolsa. Dice, no tiene nada que ver este caso con que pues estén amenazando directamente, hablando de Estados Unidos, al expresidente López Obrador. Yo tengo por ahí una opinión probablemente algo impopular. Yo siento que sí es un intento de meterle el pie a la familia de López Obrador para que no avance políticamente y no se posicione en puestos políticos, pero esa ya es una opinión personal. Ahora, antes de escuchar a Monreal y sus burradas con Alito, quiero que escuchemos a Rubén Moreira porque va aunado a lo que acaba de decir Monreal. Ellos lo están convirtiendo en un asunto político. Las visas es un trámite administrativo. Eso es lo que es para un país. Y un país decide si deja entrar a alguien o no lo deja entrar. Y a veces es una gente que está en una ventanilla que la que te acepta o no te acepta. ¿Es así? ¿Y es válido que lo haga político con esta carta en donde le exige incluso al presidente Trump que corra a 2 funcionarios de su gobierno? Pues a mí me llamó incluso a poquito a sonreír, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este personaje haga ese tipo de cartas? La primera pregunta es, ¿y lo sabía la presidenta? ¿Que iba a hacer esa carta? Lo segundo, ¿qué lenguaje? La tercera, hay unas clasecitas de sintaxis también ya de pasada. Y lo otro es que yo creo que Andy está para el diván. O sea, Andy está para un psicólogo. Le voy a decir por qué, al menos Andy, ¿por qué está para un psicólogo? Él asumirse como la patria, pues sí están un poquito despegados del suelo, ¿no? Ahora, ¿qué quería después de lo que estaba repartiendo unos días antes, hombre? Pues eso. O sea, ¿repartiendo qué, güey? Pues estaba repartiendo volantes de Morena, el periódico Regeneración. O sea, que eso es motivo para quitarle la visa. No mames, Moreira, o sea, también tú, ayúdame a ayudarte. Dice que es un mero trámite político, un mero trámite muy aparte de lo político, y está bien, tiene razón. Es que él lo hizo político. No. Ustedes lo volvieron mediáticamente político. Él hizo una queja, claro. Pero imagínate que se hubiese quedado únicamente en esa queja, que la oposición no le hubiese dado la relevancia que le dieron y los medios de comunicación no le hubiesen dado la cobertura que le dieron. ¿Cómo hubiera quedado? En un berrinche de Andrés López Beltrán y ya. Pero no. Ustedes lo querían hacer político para tratar de manchar a la familia del expresidente López Obrador atacando a uno de sus hijos
y le salió el tiro por la culata, porque al final de cuentas lo único que demostraron es que le tienen miedo a Andrés López Beltrán, y yo no soy defensor de los hijos del expresidente del todo, tengo mis opiniones por ahí reservadas respecto a unos casos, pero ustedes, al igual que Estados Unidos, les mostraron miedo y le están haciendo la campaña gratis. Mediáticamente, el juicio que le hicieron, Andy López Beltrán se los está ganando y por mucho. Ahora, ¿qué pasó con Ricardo Monreal y Alito Moreno? No voy a proteger a nadie, ni he protegido a nadie, y por eso la comisión será la que determine en razón del expediente. Yo no conozco ni siquiera el expediente, pero es un momento más de búsqueda de la unidad para enfrentar los grandes desafíos que México está teniendo. Lo que aquí dije en el informe de Kenia fue que es más grande la necesidad de hacer un frente común que reyertas internas y luchas fratricidas entre los opositores. Yo creo más en la conciliación, creo más en el acuerdo, creo más en el consenso que en un proceso de ruptura permanente. Yo no creo que eso ayude al país, pero la comisión tendrá plena autonomía, como la ha tenido hasta ahora, y si hay elementos que lleven a concluir que es necesario proceder, pues se tendrá que hacer, conforme a la ley, conforme al derecho. Sin embargo, insisto, yo prefiero la búsqueda de caminos de entendimiento racional y no de confrontación que nos lleven a caminos sin retorno. Fíjense lo mañoso que es Ricardo Monreal. Dice por ahí un dicho, muy bien dicho, más sabe el diablo, por viejo que por diablo. Se está lavando las manos del caso Alito Moreno y de los señalamientos de que él es quien lo protege. Pero, a pesar de que dice, si así lo determina, que es necesario desaforarlo y llevarlo a un juicio político, adelante, yo estoy de acuerdo. Pero deja en claro que él no está de acuerdo con el desafuero de Alejandro Moreno, que para él es mejor persinarlo, bautizarlo y santificarlo. Se lava las manos, pero mañosamente, porque esto sabe que va a ser muy mediático, y el votar en contra de el desafuero de Alejandro Moreno sería el acabose del propio Monreal. Pero bueno, dice Arturo Ávila que no hubo conato de bronca sino una agresión directa en su contra. No fue un conato de violencia entre dos legisladores, fue una provocación abierta de un personaje. Porque para reconstruir un poquito los hechos, yo venía de dar una rueda de prensa en donde había dado a conocer información muy importante, Mariano, de unas propiedades que corresponden a un ecosistema inmobiliario de Alito Moreno por más de 500 millones de pesos que solo se podrían explicar con enriquecimiento ilícito. Esta información, cuando yo la di a conocer, y además hizo una participación en un sentido similar en el pleno de la comisión permanente, pues llevaron a que Alito mandara a este diputado que por cierto solo lo conocemos porque en la Cámara de Senadores empujó a Dolores Padierna, le pegó al asistente del presidente de la mesa directiva, golpeó al senador Fernández Noroña. Solo lo conocemos porque en la Cámara de Diputados se iba a agarrar a golpes con otro diputado de Veracruz y ahora vuelve a hacer noticia porque cuando voy saliendo de la permanente, yo lo recibo, como se puede ver en todas las imágenes, ingenuamente con la mano, y él me suelta un golpe en el hombro, ¿no? Y de ahí, pues bueno, lo que hace cualquier porro, ¿no? Que es provocar, que es insultar, ¿no? Que creo que es importante, primero, no normalizar este tipo de cuestiones, porque la violencia no puede ser normalizada, ¿no? Escuchar a Alito Moreno en entrevistas decir, bueno, si yo hubiera estado, lo hubiera golpeado, pues me parece que eso solo hace alarde de las actitudes más fascistas. El segundo tema que me parece importante es, sí, efectivamente, yo he tomado la determinación con un grupo de abogados muy profesionales de llevar a cabo ciertos procesos jurídicos en contra de este personaje por difamación, por daño moral. Pero que no se quede en discurso, Arturo Ávila, que no se quede en discurso, por favor, que no se quede en discurso, que verdaderamente se proceda legalmente contra Mancilla y dentro de lo legislativo se desafuera Alejandro Moreno, que no se quede en discurso como lamentablemente sucede, pues, o sucedieron las veces anteriores. Pero bueno, no se canse de abrir la boca de más esta mujer, esta etílica gobernadora María Eugenia Campos no se cansa de abrir la boca de más. El problema es que esta mujer abre la boca de más y luego cuando le contestan no aguanta, se lleva y no se aguanta. Acuérdate, Maru Campos,
quien se sube se pasea. Dice Maru Campos que jugaron con fuego y se quemaron al referirse del retiro de visa estadounidense de Andy López Beltrán. Vamos a escuchar a esta etílica gobernadora que luego le responden y se agarra a llorar. ¿Alguna investigación? Mira, esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Las personas que juegan con el crimen organizado, las personas que están involucradas en hechos delictivos, ya lo digo en Estados Unidos, otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio. Y bueno, pues ellos jugaron con fuego y se quemaron. Entonces creo que tienen que asumir las responsabilidades y bueno. Y se dan cuenta cómo tienen este concepto de que Estados Unidos es el paraíso en la tierra. La visa no es un, ¿cómo dijo esta mujer? No es un derecho, es un privilegio. Pues sí, efectivamente no es un derecho, pero ya llamarlo privilegio como tal, pues es estar hablando de arrodillarte a los Estados Unidos. Y es un trámite que si quieres, si eres apto para, lo sacas, y si quieres viajar a Estados Unidos, adelante. Pero ya de eso, hablar de un privilegio refleja la magnitud de tu percepción a este propio documento y a los Estados Unidos. Pero bueno, al rato le van a contestar y va a estar llorando que el gobierno federal está en su contra, que bla, bla, bla. Pero bueno, Gerardo Fernández Noroña afirma que López Obrador saldría nuevamente a las calles si se atentara contra la soberanía nacional o la presidencia. El legislador lanzó el reto: atrévanse a tocar a la compañera presidenta, y aseguró que López Obrador mantiene respaldo popular. Vamos a escucharlo porque Gerardo Fernández Noroña tiene toda la razón en lo que dijo hace un par de horas. Y el propio López Obrador lo dijo: si veo que hay algo que amerite mi regreso, claro que voy a regresar. Vamos a escucharlo. Desde aquí lo planteo: atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Está retirado, pero ahora sí, como decía mi abuela, si todavía no me he muerto, cabrones, ¿qué traen? Aquí estoy. Está en el corazón de los hombres y mujeres patriotas de este país. Ya dijo el compañero presidente: toquen la independencia y soberanía nacional, toquen a la presidenta, quieran hacer un golpe de estado y regreso a las calles a luchar. Y miren, ustedes podrán criticar por lo que ustedes quieran, porque es muy criticable Gerardo Fernández Noroña, pero algo que no puede negar es que pues es uno de los únicos legisladores que todo el tiempo ves en campo. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.